Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Nuevamente nos encontramos por aquí. Ustedes dirán, Isidro, Rodrigo no se cambia nunca de ropa porque siempre aparecen en los capítulos con lo mismo. No se preocupen porque ustedes más o menos ya se intuyen cómo se hace esto, pero agradecerles por el trabajo, por el aguante y por irnos acompañando en este caminar, en este irnos no solo introduciendo y profundizando en el carisma, sino compartiendo la vida. Hoy nos toca un capítulo que podría parecernos bastante en similitud a las congregaciones maristas, porque vamos a hablar de la línea histórica de la congregación. No obstante, como ya Isidro nos va a ir comentando, vamos a darnos cuenta de que no solo no tiene nada que ver con las congregaciones ni con lo que ya hemos ido hablando, sino más bien con la vida propia del instituto y de este caminar de más de 2 siglos que va teniendo. Además de eso, va a ser casi como el irles hurgando un poquito para meterles el gusto por el capítulo 9, un capítulo que nuestro protagonista nos ha confesado en los primeros capítulos que es el que más le encanta del libro, el tema de los hermanos mártires, ¿no? Una historia, un hecho dentro de la vida de la congregación que marca un antes y un después, así como hay otros elementos que van marcando un antes y un después y que dentro de lo que también hemos ido revisando en los anteriores capítulos, son actualizaciones, son maneras de ver las situaciones dentro de lo que nos toca vivir históricamente. Entonces, Isidro, contigo nos lanzamos a ver esta línea histórica del instituto. Bueno, buenos días, buenas tardes. El capítulo 8 se refiere a la línea histórica de la congregación. Se llama línea porque podemos ponerlo en horizontal y hacer un trazado a lo largo de 2 siglos, ya 200 años. Bueno, en el libro está señalado con algunas etapas, pero yo diría que así como toda historia humana o historia de un país o historia de la iglesia, la congregación marista tiene una historia que está tejida de personas y de acontecimientos. Y personas y acontecimientos que no son solamente externos, sino que están limitados o dependientes de las coyunturas y de las realidades sociales, tanto de ciudades como de países como del mundo. Entonces yo diría que yo lo he dividido en 4 o 5 momentos. Primero, lo que ocurrió en la vida, durante la vida de nuestro fundador, es decir, de 1817 hasta 1840 que él falleció. Ya lo conocemos, lo hemos leído, son las primeras fundaciones, los primeros hermanos, hasta que Champagnat falleció. Tenía Champagnat 51 años, pero había 280 hermanos y 48 escuelas. Es decir, nosotros en Bolivia tenemos 8 escuelas, 10 escuelas. Champagnat tenía 48 escuelas cuando falleció. El segundo periodo es de 1840 hasta 1903. ¿Por qué este periodo? Porque hay 2 acontecimientos que lo marcan. La muerte de Champagnat y un decreto que se llama el decreto Combes, un decreto de Francia, con el cual se nacionalizaba la educación y por lo tanto los hermanos maristas fueron expulsados de Francia, quedando más o menos unas decenas de hermanos casi escondidos como en las catacumbas romanas. Es decir, algunos dejaron el hábito, otros siguieron siendo hermanos, otros se secularizaron. Pero esto tiene un significado especial porque en Francia había más de 2000 hermanos. No fueron 80 o 100 los que fueron expulsados, fueron más de 2000 hermanos. Yo he leído en algunas actas y algunos escritos originales que cuando había retiros al final del verano para los hermanos, la congregación marista contrataba trenes enteros, Rodrigo, trenes enteros, para trasladar a los hermanos desde sus casas hasta la casa general del Hermitage,
o de Saint-Genis-Laval, o otras casas donde hacían los retiros los hermanos. O sea, esto era impresionante. ¿Qué ocurrió en 1903? Los hermanos tuvieron que salir de Francia. Entonces, imagínate lo que es más de 1000 hermanos dejar sus casas, dejar sus maletas, dejar sus obras, dejar sus colegios y abandonar. Esto tuvo una repercusión negativa para las obras de Francia, pero positivas para el carisma de la congregación, porque se crearon decenas o cientos de comunidades con los hermanos que habían salido de Francia. Y aquí hay una anécdota particular, porque los restos de Champagnat, que estaban ya como en el cementerio, pensaban que iban a ser profanados. Entonces estos restos de Champagnat fueron escondidos en un muro de la casa del hermano Francisco por ahí en el pueblito de él. Fueron escondidos hasta que los hermanos pudieron regresar y retornaron y recuperaron los restos de Champagnat. Bueno, esta época se caracteriza por un crecimiento enorme de los hermanos, ¿ya? Los hermanos pasaron de 280 hasta 5.900. Hasta 5.900 en esta época. Muchos estaban fuera, pero en Francia había, te he dicho más de 2.000, pero en realidad en el libro pone casi 4.300 hermanos. Es decir, muchos hermanos trabajaban en Francia. Este sería este periodo. Creció mucho la congregación, se hizo muy misionera, se fundaron muchas. El periodo más crítico de la congregación yo creo que es el tercero que hemos puesto, que es de 1903 a 1945. Son 42 años. ¿Por qué son tiempos críticos? Porque se vivieron 4 acontecimientos que la congregación es como que diría, la congregación se estrujó hasta llegar a demostrar la identidad propia de la congregación marista. No sucumbir y no debilitarse ante las dificultades. Primer acontecimiento que ocurrió, bueno, esto que les acabo de decir, de la expulsión de los hermanos de Francia. El segundo fue la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, bueno, murieron más de 150 hermanos, más o menos. Más de 400 hermanos fueron heridos. ¿Pero eso por qué? Porque hubo más de 1000 hermanos que fueron llamados como soldados por los ministerios de guerra de sus propios países. Es decir, los hermanos fueron a la guerra obligados. Y fueron hermanos soldados. Y aquí hay acontecimientos tristes por hermanos que abandonan, pero también acontecimientos de hermanos heroicos. Y hay una historia muy entretenida de los hermanos insumisos o los hermanos indóciles. ¿Qué será eso, Rodrigo? Bueno, pues simplemente es un grupo de hermanos franceses que habían sido expulsados de Francia y estaban casi todos en Brasil, ¿ya? Y entonces, para la Primera Guerra Mundial fueron llamados a filas para ir a la guerra por el ejército de Francia. Y los hermanos, que ya eran brasileños, pero eran franceses, se mostraron totalmente insumisos y le dijeron: señor Estado, usted nos ha expulsado y ahora nos quiere llamar. No hay mejor forma de hacer patria que hacer la misión donde estamos viviendo. Más o menos eso dijeron, y hubo un grupo, no sé si alguno fue, pero la mayor parte de los hermanos fueron desobedientes a su propio país. Bueno, estas son como acontecimientos, pero de esto hay mucho en la historia de la congregación. El tercer acontecimiento que la congregación sufrió fue la Guerra Civil Española. Es muy local, fueron 3 años, pero ahí, Rodrigo, fueron asesinados 172 hermanos. 172. No fueron 4, ni 6, ni 8, sino 172. Y además, otros 57, casi 60, murieron como soldados, porque también algunos hermanos eran reclutados por el ejército.
¿Qué ocurrió aquí? Bueno, fue un tema de derechas contra izquierdas, monarquía contra república, que bueno, que podíamos estudiarlo pero fue una guerra civil, hermanos contra hermanos, en definitiva. Y hubo un tiempo en que el ejército y el gobierno republicano pues iba en contra de la iglesia, eran anticlericales, se persiguió mucho los conventos, los monasterios. Murieron o fueron asesinados más de 5.000 personas entre obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas. A los maristas nos incendiaron varios colegios, editoriales, se detuvo, se mantuvo presos y detenidos a los hermanos y bueno, 172 hermanos fueron fusilados. Y esto es un dato que nos llena de esperanza y de alegría, de tristeza porque fueron asesinados, pero de alegría porque los hermanos fueron fieles hasta el final. No se retiraron, no abandonaron, sino que defendieron sus principios religiosos hasta dar la vida. Entonces, esto ya lo diremos en el siguiente capítulo, cuando hablemos de los hermanos mártires. Y el cuarto acontecimiento fue la Segunda Guerra Mundial, que también hubo alrededor de 800 hermanos movilizados, murieron unos 80 hermanos, es decir, la congregación ha estado convulsionada a merced de los acontecimientos nacionales y mundiales. Otra siguiente etapa es desde el fin de la guerra mundial hasta las constituciones últimas que hemos tenido en el año 87. Esto ha sido un desarrollo normal, muchas fundaciones, también muchos peligros, algunas persecuciones, algunos hermanos mártires, y este se caracteriza sobre todo por el decrecimiento del número de hermanos, por las consecuencias difíciles que tuvo todo el mundo y toda la Iglesia después del Concilio Vaticano II. Los hermanos éramos casi 10.000 y bueno, en esas épocas se disminuyó en casi la mitad. Y finalmente la cuarta o la quinta etapa, la última etapa, es desde el año 86 hasta nuestros días, con todos los desafíos, con todo el espíritu misionero, con todas las dificultades, con los países en dificultad que la congregación está viviendo. Y ahí, Rodrigo, se dan estos casos sobre todo de los hermanos mártires. Nosotros celebramos el 31 de octubre el ejemplo y el testimonio de 4 hermanos que conocemos. Uno de ellos, el hermano Servando, estuvo por un tiempo en Bolivia, no muy largo. Otro hermano estuvo en Chile, yo viví con el hermano Fernando de la Fuente. Y entonces nos podemos decir, ¿qué clase de carisma es este que permite que las personas que viven el carisma marista den testimonio de su vida hasta entregar la vida, ser asesinados por ser fieles a aquello que el Espíritu les concede vivir en la vida? La historia de la congregación es apasionante, es un capítulo aparte y bueno, nos hace enamorarnos un poco de que los hermanos nos han transmitido pues todo lo que ellos han vivido, a pesar de las grandes dificultades. Me estoy acordando de un hermano que en la Guerra Civil Española tenía una imprenta clandestina en el sótano de un edificio. Y como la Revolución de España incendió las imprentas maristas que había, no había libros. Y entonces este hermano le escribió al hermano provincial, no se preocupe, hermano provincial, que habrá libros al iniciar el año escolar, porque yo tengo una imprenta clandestina que nadie lo sabe en el sótano de nuestro edificio, un colegio o algo así. Y bueno, pues son anécdotas que el carisma de los hermanos se va transmitiendo. Bien, como vemos, no solo es situaciones, como tú dices, que si bien son bastante tristes, dan fecundidad, también tienen sus cosas graciosas. Pero un dato importante que ibas mencionando y que mientras lo hablabas me saltaba a la mente, es que dentro de toda esta situación se habla de, justamente con lo de la Guerra Civil Española, el tema de la persecución.
Marcelino vive una situación relativamente parecida con toda la tensión de la revolución, los cambios que hay con los jacobinos y demás, y una persecución a la iglesia. Y posiblemente dentro de todas estas situaciones, no en el mismo grado, pero también en una situación de tensión, ahora justamente la iglesia cuestionada en Bolivia, ¿no? Por toda esta situación sociopolítica dada en estos últimos momentos. Ujú. ¿Cómo lees o cómo percibes justamente esta situación en la que hay que no solo testimoniar, sino realmente tener las cosas bien puestas donde hay que tenerlas para continuar en este servicio y en esta misión, donde justamente a partir de la educación, a partir de todos los esfuerzos que se van haciendo, hay que seguir hablando de este Jesús que opta por la vida? Hay que seguir, hay que seguir. Marcelino vivió también la revolución de 1830, en plena vida de él, ya había persecución. Y ahí escribió una carta a un hermano, el hermano Antonio, y le decía, entre otras cosas, la iglesia es más hermosa cuando es perseguida. Esa frase es como para el oro o el bronce, ¿eh? Bueno, y así ocurre. Es decir, que aún en medio de las dificultades tenemos que demostrar nuestro temple, nuestra autenticidad y nuestro saber aceptar y consentir y soportar las dificultades. Los hermanos maristas nos han dado ejemplos, pero impresionantes. Hoy día hablamos de Bolivia. En Bolivia hay muchas dificultades y, sin embargo, los maristas seguimos apoyando la extraordinaria calidad de la educación. Pero, por ejemplo, los maristas hoy día estamos en Líbano, estamos en Siria, estamos en Chad, estamos en Sudán del Sur, estamos en Nigeria, estamos en Nicaragua, estamos en Cuba, estamos en Haití. Es decir, estos países que están convulsionados y complicados, ahí hay presencia marista. Y en esos países los hermanos y los laicos están dando muchísimo más testimonio tal vez que nosotros, porque nosotros tenemos una vida, aunque tengamos muchas dificultades, pero relativamente cómoda comparando con las dificultades de los países que viven en extremo, ¿no? Entonces yo diría el eco que nos puede hacer este capítulo, es decir, hay que ser fieles hasta el final, fieles a nuestros principios y fieles con los valores de la sencillez y la autenticidad. Y que cada uno de nosotros repase su propia historia, es decir, cómo es mi historia, cuáles son los momentos críticos de mi historia de vida, cuáles son los momentos en los cuales tengo que dar gracias a Dios. Así, porque cada historia es el paso de Dios por la vida de cada uno y de las instituciones. Vean qué emocionante invitación tenemos. No solo se trata de que hagamos una buena educación, se trata de ser testimonio. Ya Isidro nos lo ha ido repitiendo varias veces en los capítulos de que el testimoniar la vida, el seguir el espíritu marista, nos tiene que llevar a hablar de Jesús, a ser testimonio vivo dentro de nuestra experiencia, de este Jesús que apasiona a tantos y que apasionó a Marcelino para inspirarle todo este gran movimiento. Ojalá nos hayamos quedado picaditos y picaditas para el capítulo 9. El capítulo 9 sí tiene su sabor específico, porque ya nos ha lanzado algunas cositas Isidro como para darnos el dulce, pero vean que posiblemente esto nos llama mucho más la atención porque además es más cercano a nuestra época. Él nos ha hablado de personas que han compartido con nosotros, que han compartido con él, y esto no se transmite tan fácilmente solo en la escritura, sino en la vivencia. Por favor, la invitación, como siempre, a este capítulo para que lo esperen con ansias, digamos que va a ser nuestro brochecito de oro en la serie que estamos haciendo, porque todavía nos faltan otros capítulos más hasta llegar al 12, pero vean que arrancaremos ese último ciclo con este testimonio al que estamos, nuevamente digo, invitados todos y todas. Muy bien, pues aquí lo tienen.
es el capítulo de los mártires maristas. Podíamos hacer 80, 100 películas de la historia de los hermanos maristas, pero no son películas, son testimonios, son vidas, ¿ya? Son carismas vividos. Así que mucho ánimo para leer y empaparnos un poco de este testimonio de los hermanos mártires. Muchas gracias a todos y nos veremos en el siguiente capítulo. Bien, ojalá nos vaya acompañando la tecnología. Les animamos a que nos sigan viendo porque los siguientes capítulos ya no van a tener a Isidro aquí en Bolivia. Lo vamos a tener de paseo por su tierra. Ahí, ¿cómo le haremos para hacer las transmisiones? Ya vendrá la inspiración. Gracias a todos y a todas. Que la buena madre realmente nos ayude a estar siempre atentos, a estar siempre solícitos a lo que la realidad nos invita. Gracias. Muy bien.